Que ese servicio militar obligatorio, que es un debate que queremos abrir por aquí, que sea obviamente para todos. Hace tiempo que aquí deberíamos instaurar eso, servicio militar obligatorio, porque aquí hay muchísima gente vaga. Hay que ver qué despacho de prensa va a salir del servicio militar voluntario, porque yo particularmente lo desconozco. Yo no sé quién coordina eso. Exacto. Nosotros podríamos producir, por ejemplo, un gran debate sobre lo positivo y lo negativo y las posibilidades de realizar en la República Dominicana ese programa del servicio militar obligatorio. Miércoles 25 de junio del año 2025, ya está en el aire el matutino que está creando las principales informaciones en opinión pública y de noticias, Matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo. Y hoy, como siempre, vamos a tener una entrega importante de contenido y de entrevista central para seguir generando lo que son las tendencias de opinión en la República Dominicana. Y así lo hace saber el gran público que son ustedes que nos siguen cada día. José Tomás Paulino, Nadaisy Guerrero, Maximiliana Manzueta y Roberto Monclús, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Así que ya saben, hoy tendremos un gran contenido en lo que se le llama el ombligo de la semana. Buenos días, compañeros. Y de inmediato nos vamos con la agenda del presidente. Inmediatamente. Una sola. Hoy vino con la colana de Donald Trump y vino así. Vine con Donald Trump en la cabeza. Nosotros tenemos una deuda de ayer, compañero. ¿Cuál? Con el público, porque no felicitamos a los Juanes y a las Juanas. Ayer era día de San Juan el Bautista y no hicimos esa felicitación a nuestro amable público que lleva por nombre Juan y Juana. ¿Usted no cree que debíamos pagar esa deuda? Vamos a hacerle un corito. Y los hijos míos estudiaron en el San Juan Bautista de la Salle. Bueno, está lejos la fecha. No, ya. eso fue ayer. Miren, el presidente va a estar hoy a las 9 de la mañana. Una sola agenda pública tiene el presidente para el país. A las 9 de la mañana el presidente Luis Abinader encabezará el acto de graduación del programa de formación en valores del servicio militar voluntario. Servicio militar voluntario, lugar Centro de Convenciones de Sanssouci. Ahí estará el presidente de la República. Y a propósito de esa información que ofrece el despacho de prensa de la presidencia, aprovechamos para saludar a Jorgito y a su equipo y por supuesto al profesor Archival. Miren, ese tema de formación de valores, en valores del servicio militar voluntario, en estos días salió inclusive una propuesta que fue, creo que una tesis de Soto Jiménez del servicio militar obligatorio. Yo creo que como sociedad tenemos que retomar de nuevo ese tema. El servicio militar voluntario, que en este caso es la participación de jóvenes de manera voluntaria y sobre todo a la familia que decide. Pero yo creo que al ritmo que va la descomposición y el desorden y la falta de un pensamiento centrado de sociedad en los adolescentes y los jóvenes, yo creo que nos obligaría a retomar este tema, compañeros. Yo creo que el país necesita algo de eso, sí, en la reconducción del sistema de valores y de criterios de una nueva generación respecto de su compromiso con la sociedad. En Corea sí, es obligatorio y usted tiene hasta una edad incluso para usted ingresar al servicio. ¿Tú estuviste en China? ¿En China no es obligatorio también? Sí, en Tailandia. No. En Tailandia es obligatorio. Sí. Inclusive cada cierto tiempo los jóvenes de las edades correspondientes deben hacer una solicitud formal a las instituciones militares. Entonces ahí hacen una especie de concurso y van sacando a quién le corresponde hacer el servicio militar obligatorio y a quién no. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, porque esta sociedad hace tiempo que está pidiendo a gritos un proceso de reingeniería completo en todos los órdenes, una transformación que incluya el concepto, el estilo y el modelo de educación. Pero no solamente la educación formal, sino también la educación desde el hogar, una educación en valores, una educación basada en el respeto, en la responsabilidad, en el cumplimiento, en la amabilidad, en las buenas maneras. Y yo pienso que todos los países
que han establecido el servicio militar obligatorio han contribuido a reducir la tasa de criminalidad y de delincuencia y además logran un joven mucho mejor formado, mejor comprometido con su sociedad. Entonces yo pienso que hace tiempo que aquí deberíamos instaurar eso. Servicio militar obligatorio, porque aquí hay muchísima gente vaga. Hay dos razones. Yo no estoy de acuerdo con el concepto obligatorio. Yo le quitara eso de obligatorio y se lo pusiera voluntario. Ahora, lo de voluntario es un eufemismo. Me explico para que atropellé a mi hermano Grimer. Yo creara la conciencia, oigan bien, usted no se va a graduar. Oiga bien, yo lo incluyera en la currícula educativa, en la Ley General de Educación. Y le voy a contar luego una experiencia fuera del aire, lo que está pasando conmigo y mi graduación de abogado. O sea, si usted no hace tal cosa, usted no va a recibir su título, señor Monclús. Entonces, ahí yo estoy compelido a hacer lo que me está pidiendo mi alma mater. Entonces yo le quitara la palabrita obligatoria y se lo pusiera voluntario. Pero si usted no lo hace de manera voluntaria, usted no va a ser beneficiario o va a dar el siguiente paso. Esa es la opinión que yo tengo. Pero por lo demás, creo que es necesario para nosotros volver a modelar, a tener una generación, una nueva generación más disciplinada, porque se ha perdido esa disciplina. Sí, yo te iba a decir, Monclús, que mencionamos países que por necesidad la tienen, porque son países belicistas, claro, que tienen una amenaza bélica permanente Claro sobre que ellos, sí, y tú claro no que puedes sí. esperar que llegue el momento para tú empezar a tener gente en disposición de un combate en términos generales, como lo es, por ejemplo, Taiwán, como lo es Corea del Sur, Claro. como lo es Cuba. Cuba Cuba tiene su servicio militar obligatorio. Exacto, o sea, todo el país, Israel lo tiene que, yo que estuve allá a ver esos niños, porque eran literalmente Con un arma que niños y meten- niñas, Para que lo sepa. unas niñas bellísimas con una metralleta Con una grandísima. taco Para que lo sepa, que lo Sí. sepa. Entonces, la verdad es que es extraño estar en una ciudad donde tú ves jovencitos, adolescentes, apiándose de un autobús o de un vehículo, caminando por la calle con una metralleta al Para que lo cinto, sepa. al ristre, como dirían Sí. los técnicos militares. Impresionante. Entonces, yo creo que de este tema tenemos que saber más. ¿En qué consiste? Hay que ver qué despacho de prensa va a salir de este evento, qué despacho de prensa va a salir del servicio militar voluntario, porque yo particularmente lo desconozco. Yo no sé quién coordina eso. Exacto. Y no dice la información. No, pero espérate, dice voluntario. Servicio claro. militar No. voluntario. Pero que yo escuché que era de que obligatorio. No, que yo le agregué que deberíamos retomar. Ok, perdón. No, aquí dice servicio militar voluntario. Voluntario, ay, perdón. Ahora, yo no conozco los detalles de quién coordina eso, si hay un programa, si es la vocacional, si es el ejército, o sea, ¿quién? Antes ¿Qué era rama? el Ministerio de Interior y Policía cuando Franklin Almeida. Pero este es militar y el otro Y el policial. Policía. Policía, nacional. oh, sí. Entonces, de todo modo, a mí particularmente me gustaría darle seguimiento, atención a nuestro equipo de producción, darle Pero seguimiento a esta es la noticia. escuela vocacional. Voy Para a ver- pedir una información. Ajá, para ver Yo cómo creo que la conseguimos escuela información. vocacional es para temas de capacitación. No, creo que ellos tienen ese programa. básicamente. Voy a pedir la información. Vamos a investigar porque las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una entidad de carácter formativo que funciona de manera paralela junto con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. O sea, los cursos que ofrecen las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están amparados en la sombrilla del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, que es la entidad rectora del Sistema Nacional de Capacitación para el Trabajo. Entonces, no tengo conocimiento de que maneje las escuelas vocacionales ese tema de servicio militar Solo voluntario. para agregar y pasar ya con el tema de la portada a este tema de ese tema en particular. Yo decía que el tema de países con amenazas bélicas son los que más inciden, y con razón, en el tema del servicio militar obligatorio en alto nivel. Ahora, nosotros yo creo que debemos retomarlo por un tema de
de la degradación del comportamiento y la escala de valores que se ha degradado en nuestro país, producto de que los hogares, sobre todo los de más bajos ingresos, están desatendidos por el tema de la sobrevivencia. Los papás tienen que salir a trabajar para producir y los muchachos están sueltos en el barrio. Sueltos en barrio con un liderazgo alrededor de del microtráfico de las drogas y de un espejismo existencial basado en el consumismo a través de lo que son las redes sociales y esta nueva imagen de que se puede ser exitoso sin pasar ni siquiera por un aula, que son estas modalidades del artistismo y de los programas de contenido y generar view y generar no sé qué cosa. Entonces, ese desbalance, porque la clase media tiene esa parte más o menos cubierta, de la clase media para arriba tenemos ese tema más o menos cubierto, el control de los muchachos, pero hay una clase social abajo que está suelta en banda, dicho en el mismo lenguaje del barrio, o en bandolera, como diría una canción. Entonces yo creo que sí, que este tema hay que acometerlo, si queremos tener patria en un par de años. Orden y disciplina te das. Sí. El servicio militar voluntario es del Ministerio de Defensa. Y yo diría que más que voluntario, aquí en República Dominicana debería ser obligatorio, porque hay una descomposición familiar tremenda. Hay muchos muchachos que andan en las calles delinquiendo, en las esquinas, cometiendo muchísimos delitos, y hay una falta de responsabilidad por parte de los padres. ¿Tú ves lo que ocurre en Cuba? Yo estoy completamente de acuerdo con esos muchachitos bien formados. Usted no quiere estudiar, usted no quiere trabajar, entonces obligatoriamente usted tiene que ofrecer un servicio. Y no solamente en Cuba, en otros países también se lleva a cabo lo que es el servicio militar de manera obligatoria, o sea, no es voluntario. Es que si usted no quiere ser un ente social de bien, productivo, entonces de una manera u otra no se va a crear, no va a haber un criadero de personas que anden en las calles pero afectando para todos los a gente sectores, decente. porque yo dije la clase baja porque es donde más los requerimos en el orden de... Sí, pero en la clase alta hay muchísimos delincuenticos. No, pero te voy a decir, pero la delincuencia de la Tapados. clase alta no es una delincuencia de sangre. No es de sangre, es delincuencia. No matan, tú no ves La de cuello matando. blanco. Es de cuello blanco. No, es más de negocios, Sí, de por eso te tumbe digo. y estafa de negocios, Sí, y feo. negocios mal Son hechos. los- son los Pero la violencia autores con sangre es abajo que está. intelectuales, Sí, no sí. los materiales, casi siempre. Pero Rainer. que ese servicio militar obligatorio, que es un debate que queremos abrir por aquí, que sea obviamente para todos. Claro. Para Sin todos. distinción Exacto, alguna, exacto. claro. Pero yo les propongo, les Pero hago aquí no una estamos propuesta preparados para aquí eso, a esta señor. mesa, les ¿Qué? hago una Deberíamos. propuesta aquí a este panel. Nosotros podríamos producir, por ejemplo, un gran debate sobre lo positivo y lo negativo y las posibilidades de realizar en la República Dominicana ese programa del servicio militar obligatorio. ¿Cuáles serían los beneficios que obtendríamos como sociedad? Rainer, ¿y Podríamos- por qué Roberto Santana no asume ese programa? Yo creo que puede No ser. me venga con mueca. Buscarle no me demasiado haga mueca, compromiso, no me tiene haga mueca. Roberto Santana. No me haga Con los centros Yo penitenciarios. creo que Roberto tiene un compromiso tan grande, hasta el 28 por lo menos, con este tema de dejar resuelto, que por cierto ayer estuvimos en la Victoria, en la cárcel de la Victoria, ya le narraré que... Entonces, yo creo que un programa como ese, ciertamente, un Sí, tipo como necesita Roberto, un liderazgo Roberto de esa salido del naturaleza. del tema, digo, hay que ver si él cree en eso. Primero él tiene que estar Sí, sí, convencido sí, de sí, eso. Yo creo sí, que es ideal. Sí, pero- Vámonos con la Pero portada. por ahora no a Roberto, porque Aquí a nada Roberto más. lo que le han puesto en sus manos es resolver Ni el siquiera se lo pusieron. infierno que es el sistema Ni carcelario siquiera se lo pusieron, en la él lo República buscó. Él Dominicana. lo buscó porque también Vamos es con la comisionado, portada, compañero. comisionado en Centroamérica. Miren, finalmente, vamos a la portada. Eso es una diosidencia que Graimer trajera el tema en la agenda del presidente del servicio militar voluntario. Cuando hay voluntad política, yo estoy pensando, y es ideal, yo le digo, pues le voy a decir a un muchacho que voy a poner este tema, pero es que este tema como que no tiene base, un hilo, hasta que llegó la agenda del presidente, Graimer la anuncia, y miren cómo cada uno ha dado su opinión. El mejor ejemplo, yo estaba pensando esta mañana, wow, qué talento se está desperdiciando la nación, no el PLD, Jaime David. Todo lo que acomete, Quisqueya Verde, Sí. el plan de alfabetización, óyeme, en un año Fidel Castro descendió de Sierra Maestra, para que ustedes vean cuando hay voluntad,
y alfabetizó a Cuba completa en el 1959. Claro. Voluntad. Claro, no es claro. porque que era un gobierno socialista. No queremos analfabeta. Ese programa iba bien. El de alfabeto, Quisqueya aprende contigo. Eso iba bien. Muy bien. Mira, Eso se desestimó. Lo dejaron Y caer. no el PRM, porque siempre creen que yo critico al PRM. No. Lo politizaron los propios PLDistas. Desde que hubo un cambio, quita esa vaina, vamos a meterle otro programita, otra cosita, y desactivaron ese programa tan digno. Mira, con técnicos en educación que pertenecían a todas las ramas ideológicas o de participación política. Y entonces República Dominicana, yo lo escucho a ustedes hablando ya, Graeme, para que tú sigas con el contenido. Y yo pienso, sí, quítale la palabrita obligatoria, voluntaria. O sea, pero tú coges a todos esos adolescentes en zona de peligro, que tenemos el mapa de la pobreza, y está la unidad antipandillas que siempre menciona Graeme, tú dices, aquí hay un riesgo. Sí. Yo voy a coger a estos jóvenes y usted va a ir al servicio militar. Prever. Y después es que usted va a decidir qué usted va a hacer con su vida. Porque el Estado constitucionalmente tiene que garantizar cobertura de salud, pero cobertura de educación y también la recreación, que esté en el catálogo de derechos ciudadanos. Sí. Eso hay que hacerlo. Y Claro. darle algún tipo de compensación Mira. también, señores, de motivación. Claro. Finalmente, yo creo que esto tiene que ir a la mesa que se reúne los lunes, que es la mesa de seguridad ciudadana, llevar ese tema a la mesa, porque se juntan los militares, se juntan los policías, se juntan los servicios de inteligencia y el Ministerio de Interior y Policía. Yo creo que este tema debe ir a la mesa y la sociedad, yo estoy seguro que va a acompañar al Estado en esa iniciativa. Vámonos con la portada, señores. Así es, porque también ese es un tema que debe ir en portada. Usted marca www.sumundodigital.com, el diario digital de multimedios Su Mundo. Aquí tenemos la portada en su pantalla. En las globales traemos el titular: Estados Unidos pide a sus ciudadanos salir de Haití lo antes posible. De igual manera, guerra de 12 días. Israel la empezó e Irán la terminó. Muchas informaciones que trae nuestra portada en el día de hoy. Billy Berroa considera Wander Franco será condenado. Se la está jugando Billy ahí. Ese día no iba a haber fiesta. Ruby Pérez nos cambió la fecha. Maribel Espaillat ante tribunal. No iba a haber fiesta. Yo pensaba que era a haber, del verbo haber. Bueno, pues seguimos. Presidente del Parlacén define la gastronomía como identidad cultural del turismo. Por ahí en salud aprueban incentivos para médicos especialistas que trabajan en la frontera. Bueno, y en deportes, Kelvin Cruz entrega 220 metros a atletas, Millones. le falta una M, atletas que participarán en centroamericanos y del Caribe. Colombia ofrece recompensa por planificador de ataque contra Miguel Uribe. Así es, www.sumundodigital.com, ahí encontrará esta y muchas más informaciones. Y usted también puede vernos a través de una gran cantidad de canales de televisión como el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altiz, el 20 de Telecable Dominicano, el canal 67 de Telecable Central, el 46 de Wind Telecom, el 647 de Fire TV Stick. Pero también en las provincias usted nos puede ver a través de una amplísima red de canales de cables, ¿verdad? Estamos en 190 sistemas de cable a nivel nacional. Para la parte internacional, el satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para todo el mundo. Síganos también en las redes sociales y las plataformas digitales de multimedios Su Mundo. No hay razón para que usted no esté conectado a la información objetiva y veraz de este ecosistema de la información. Así es, para estar siempre bien informado, bien sintonizado, puede descargar las aplicaciones que le vamos a comentar a continuación, App Store y también Google Play. Descarga nuestra app y así puede ir de lugar a lugar escuchando buena música y todo el contenido en vivo de Su Mundo FM, que es nuestra emisora digital, que el próximo año ya tenemos asignada una frecuencia y vamos a cubrir todo el territorio nacional e internacional. Su Mundo FM va contigo a donde quiera.
que vaya. Entonces hay que celebrarlo, ¿eh? Bueno, Pero ven acá, un gran logro. Ahí está, ahí está. Esto es un multimedio en expansión. Miren, algo está pasando, como diría la obra de Shakespeare. Algo huele mal en Dinamarca con esta advertencia que hace la Embajada de los Estados Unidos para Haití. Le insta a todos los ciudadanos norteamericanos a salir de Haití, que busque la manera, las vías, da algunas orientaciones, y al que no está ahí le dice no coja para allá. Entonces, ese tipo de advertencia solo es producto de servicios de inteligencia y de acciones específicas que Estados Unidos controla, ejecuta o sabe de que va algo a acontecer en Haití y está haciendo una advertencia muy clara. Pero no sé si se han dado cuenta que Haití en los últimos días ha dejado de ser tema de debate y de conversación. Haití solamente se está mencionando mucho en República Dominicana. La mayoría de la gente le ha dejado de importar lo que pasa en Haití. Y en Haití está pasando muchísimas cosas. En Haití están matando muchas personas. Muchos pandilleros están matando en Haití. Y eso como que se ha enfriado. Cuando se anunciaron las medidas aquí, que el presidente hablaba de que en los hospitales no se iba a estar atendiendo parturienta, a menos que obviamente en ciertas condiciones y demás, la cantidad de mujeres que van a los centros de salud ha disminuido en más de un 80%, según han dicho las autoridades. El presupuesto que se estaba invirtiendo en eso también ya es mucho menos el que se ha dado. La presencia de nacionales haitianos en territorio dominicano también ha disminuido. Están guardados, están en su caso que no se sabe, pero han disminuido. Además de que la salida voluntaria de cientos de haitianos es verdad que se ha estado dando desde República Dominicana a Haití. Pero lo que está pasando en Haití no se sabe, porque no se está diciendo, no se está hablando, ni aquí ni fuera de aquí. Haití está siendo ahora mismo portada en algunos periódicos por esa advertencia que hace Estados Unidos. Pero si no fuera por eso, nadie mencionará Haití. Pero hay unos mercenarios matando en Haití, matando pandilleros en Haití. Entonces, en cualquier momento es posible de que nosotros nos topemos con la información de que algo grande, como tú dices, puede pasar en Haití, y no precisamente en favor de quienes han estado controlando esa nación durante los últimos años, sino todo lo contrario. Pero ojalá hay paz. Ustedes se han fijado que también ha mermado lo que es la repatriación aquí en República Dominicana, este plan donde se había anunciado que alrededor de unos 10.000 haitianos todas las semanas se iban a estar repatriando. También se ha reducido de una manera proporcional los operativos de migración que se estaban haciendo anteriormente. Antes veíamos un camión de migración llevando a cabo estos operativos y de verdad que ha mermado. Yo creo que los organismos internacionales están cansados. Se dieron cuenta que realmente la República Dominicana tenía razón con respecto a lo que acontecía en Haití, esa carga impositiva que siempre ha llevado la República Dominicana por la cantidad de haitianos residentes aquí, y para el colmo, todas esas ayudas que ha dado la República Dominicana a ese hermano país, ha sido como en vano. Esos organismos lo veían como que el país no estaba haciendo absolutamente nada, pero hay una cruda realidad y parece que ellos se han dado cuenta de todo lo que ha estado pasando. Y como decía Graimer, por ejemplo, con esa decisión que tomó la Embajada de los Estados Unidos de que todos los ciudadanos norteamericanos salieran de Haití, es porque de verdad algo se está manejando internamente, y eso no va a durar mucho para darse a conocer sobre algunas medidas que tal vez Estados Unidos estaría tomando con esa nación fallida. Y ahí quiero que me ayude, me asista, porque me falta un dato, José Tomás, y cuando Graimer dice hay una advertencia del Departamento de Estado para los ciudadanos norteamericanos que residen en Haití, yo no sé el universo, pero sé que hay muchos contratistas trabajando allá desde el terremoto y previo al terremoto, porque desde República Dominicana no se le pone mucha atención a las riquezas, a las oportunidades de negocios, a lo que queda de recursos naturales en Haití. Haití tiene un potencial inmenso. Ahora mismo yo no recuerdo el producto que nosotros le compramos a Haití.
La balanza comercial entre República Dominicana y Haití es positiva para nosotros y negativa para Un ella. 80-20. Un 80-20, pero hay un producto que es Haití que lo fabrica y lo manda hacia la República Dominicana dentro de su inestabilidad. Cuando Graimer dice, hace hincapié, ¿saben qué me preocupa? Que la narrativa sea de Cuco, del Departamento de Estado. En el conflicto Medio Oriente, ustedes sabían que en América Latina, oiga, superan Argentina, es donde más mezquitas hay en la región, sobre todo en el Caribe. Y yo no estoy prejuiciado con el islamismo. Usted puede ser musulmán si le da su gana, como usted puede ser cristiano y tiene que respetarnos esa parte, ¿no?, de los dominicanos. Entonces, cuando llega esta advertencia, yo pienso, siempre se ha dicho que en Haití, y se lo preguntábamos al exdirector del DNI en la República Dominicana, en las administraciones del PLD, el comandante Cifrido Pared Pérez, que si esas mezquitas eran un peligro para la República Dominicana. Él dijo, de ninguna manera, pero sí hay que tener activa la inteligencia y la contrainteligencia, porque se ha dicho, es lo que uno maneja, sin mucha profundidad, de que ISIS, Hamas, Hezbollah, tienen presencia en las pandillas y en el territorio haitiano. Y esa advertencia, usted la conecta con Irán, aún el cese a la paz, y usted tiene que ponerle atención si usted sabe un poquito de seguridad. Entonces, esa advertencia y que algo grande puede pasar en Haití, obviamente que no va a ser por las pandillas. Bueno, pero lo que pasa es que ya nosotros tenemos un anticipo. Recuerden que recientemente hubo un bombardeo con drones realizado precisamente por esa unidad élite especializada que fue contratada desde los Estados Unidos para combatir a las pandillas, porque obviamente las pandillas demostraron que superaban la capacidad de acción y de letalidad de la policía de Haití. Hay más de 400 pandillas operando en Haití desde ese día 7 de julio del 2021, cuando cometieron el magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse. De ahí para acá, Haití ha sido tomada por las pandillas asesinas, por las pandillas que han sido calificadas por Estados Unidos como terroristas. Fíjense que esa ofensiva de los Estados Unidos no comenzó sino después de que Estados Unidos calificó a las pandillas como bandas terroristas. Hay que decir que las pandillas han matado en menos de 2 años o en unos 2 años a más de 5.600 personas. Han secuestrado a centenares de personas, incluidos misioneros de los Estados Unidos, que recuerden ustedes el secuestro de 16 misioneros norteamericanos que pedían $1 millón por el rescate de cada uno. John John fue sentenciado, creo que a 35 precisamente años. A 35 años de prisión. Que es el que por dirige John John, alias John John, que dirige uno de los grandes de las grandes organizaciones de estas bandas armadas, de la que se llama Vivir Juntos. Entonces los médicos también. Entonces, si Estados Unidos hace esa advertencia, tendremos que ver las repercusiones de la advertencia. Claro. Digo, una advertencia no quiere decir que ya va a pasar obligatoriamente, se puede resolver el tema, pero se hace la advertencia, pero luego se resuelve y ya no hay que hacer, ¿verdad? Supongo, pero Estados Unidos cuando hace ese tipo de advertencias porque ya va a tomar algunas acciones. Recordemos que ese contratista de Blackwater, que es un mercenario, y un mercenario es un agente por paga para matar gente, es como el sicariato, pero es un de modo oficial. Y el sicariato de modo oficioso. Sí, es decir, fuera del marco legal. Aunque yo no sé qué tanta legalidad tenga esas acciones, incursiones. Así que nada, vamos a esperar. Ojalá, yo le estoy escribiendo al comandante Lee Ballester, ojalá pudiéramos en el transcurso del programa tener reacción por el caso este de la señora que murió en el centro de retención de interdicción migratoria de Jaina. Hay que dejar de decirle centro vacacional de Jaina, porque centro de interdicción. De vacacional hace tiempo. Yo no entendí ese nombre. No. Exacto, miren, ahí está la señora, miren. Sí. Esa es la señora que fue detenida por la policía turística en una zona del este del país, en la región del país. La policía turística de la zona la vio en condiciones extrañas,
de un comportamiento díscolo y supuso que tenía alguna condición de salud mental. La retienen para fines de su propia protección, obviamente, pero no determinan, porque no tiene documento y no tiene capacidad de decir quién es ella. Okay. Y entonces, como la ley manda de que evidentemente siendo una extranjera, le envían al centro de interdicción migratorio, en lo que comienzan a hacer las indagatorias con las embajadas, a ver quién la identifica, mediante datos biométricos y obviamente el rostro también. Y entonces, lamentablemente, esta señora, ya Estados Unidos logró reaccionar, creo que fue ayer. A ver cómo que dice exactamente la información. Sí, Primero así dijeron mismo, que va era bien, una va bien. ciudadana ucraniana y después entonces Estados Unidos logró identificarla y se determinó que es una ciudadana norteamericana. Lo que yo no estoy muy seguro, Graimer, es si el protocolo utilizado fue el correcto, porque si la detuvieron porque notaron en ella un comportamiento díscolo, o sea, una persona que no está consciente de sus actuaciones, yo no sé si el lugar adecuado para llevarla era el centro de interdicción de Jaina. Yo pienso que debieron llevarla a un lugar donde pudiera recibir tratamiento y asistencia Pero especializada. espérate, recuerda ¿Cómo que se la va a policía proteger? turística no es no es la Ministerio de la Mujer, ni es CONAPE, ni es nada de eso. Es policía turística que no tiene esas facultades legales ni nada de eso. Y es lo que tenemos. Hacerse Ese sería. asesorar. No, tú sabes hacerse por qué no asesorar tenemos un de escándalo fiscal. internacional gravísimo, porque es blanca. Si hubiese sido una americana negra, tuviéramos un escándalo del tamaño del Coliseo Romano. Acusándonos otra vez de De que la agarraron confundiéndola con haitiana y que por eso ahí adentro se murió. Sí, el racismo. Ese problema, íbamos a tener un problema del tamaño de aquello. Pero sí hay que rápidamente las autoridades dominicanas realizarle Tienes los razón. estudios necesarios para determinar qué pasó con ella, por Sí, qué murió. dice que no porque- tiene, dice la nota, Sí, la nota. eso Me trae voy a basar en la confusión, tú nota. sabes. Yo, por norma de periodismo y de comunicación, siempre dudo de las notas oficiales. Ese es mi primer criterio, dudar de la nota oficial. Hay Pero manejo muchas veces. dice que el cuerpo no presenta signos de violencia. Y el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Pudo haberle dado un infarto. Y además, Un si aneurisma, ustedes o me sea, gusta cualquiera de esas. esa Dice observación, me dice, espera, ella presentaba un comportamiento, dice en la nota, psicótico. A ver, ¿qué es lo que dice? Una sobredosis. Trastorno psicótico. Y si era dependiente de algún estupefaciente Es lo que te y digo. la abstención le Claro. provocó una convulsión y falleció. Eso yo lo estoy pensando Por eso te estoy desde que vi la diciendo, nota. Por eso ¿Oyeron? te digo, Entonces- lo primero es que las autoridades deben realizar los estudios correspondientes. Sí, en este y caso, es la americano, necropsia, olvídate. Ya, para ya ordenaron la autopsia. saber qué pasó. Sí, Eso es lo primero. Al ante INASIF todo. le están Claro. pidiendo, el cadáver fue trasladado al INASIF, donde se realiza la autopsia correspondiente para determinar la causa. José, antes de tú entrar, yo quisiera que cuando Graimer dice, ustedes imaginan que fuera un afrodescendiente, de una vez me conecté con un tema de Cuco Baloy. Detuvieron a un negro, bembón, alto, la policía, dice el tema, y el tipo decía, what you say, ¿qué pasa? Y el guardia le decía, mírate, deja de estar privando en americano, ¿oíste? Y el tipo cuando lo llevaban decía, ay, Gerald Ford, Miren, come on here, please. porque inicialmente recuerden que Nos hubo vamos a librar de un problema grave. inicialmente hubo informaciones de que supuestamente había sido violada por Sí. algunos No. haitianos y todo eso. Yo lo que insisto es en el protocolo utilizado para el tratamiento con esta ciudadana. Si la detuvieron porque observaron en ella un comportamiento díscolo, un comportamiento que no se corresponde con una persona que está en el uso completo de sus facultades y pudieron intuir que se trataba de una persona enferma, yo entiendo
entiendo que el lugar de llevarla no era el centro Pero vacacional. que eso no es el centro competencia de interdicción. una ¿Pero dónde la van a policía. llevar? A un médico. No lo es, ese no es su competencia. No, Ellos la policía cumplieron con actuó su rol. correctamente. La Claro. llevaron por ser extranjera Claro. a la dirección de Donde migración. corresponde. Inmigración la llevó donde a tiene los que llevar. inmigrantes en Estados Unidos, ¿cómo se llama el centro que lo llevan? Lo llevan a una cárcel de la Haya. No, No, no llaman a la Ahora, cárcel de la pero Haya. oye, ¿qué Hay un sucede? centro Oye, ¿qué de- Sí, sí, sí. oye, ¿qué Son sucede, cárceles José de la Tomás? cárcel. No es una herida. Exacto. No es un machetazo, no es un accidente, no tiene una pierna rota, no, o sea, es Era un tema, documentación, era era estatus documentación migratorio. porque ella no estaba, ella está presentando estado díscolo, pero ¿qué sabe un policía de turismo? ¿Qué condición o no Hasta qué condición? borracho, Sí, puede pero ser en el que Puede centro, pensar, se en está el borracha. centro de interdicción sí hay un personal especializado que puede darse cuenta de eso, señores. Yo lo que le estoy diciendo, le insisto, si la detuvieron porque vieron en ella un comportamiento que no se compadecía con una persona que esté en el uso completo de sus facultades, perfecto que la lleve, que la Politur, CESTUR, la lleve al centro de interdicción migratoria, porque es una ciudadana extranjera que está en República Dominicana. Ahora, inmediatamente allá, en el centro de interdicción, debió ser evaluada médicamente, porque ya de CESTUR venía con una información Pero no previa. sabemos si se hizo. Pero tampoco, José Tomás, Esto partiendo de una suposición, ¿tú tampoco sabes sabemos si se cuántos hizo. miles de gente hay dentro de ese centro? Es una cosa que está sobrepoblada. La ciudad allá adentro. Mira, es lamentable porque desencadenó una muerte, quizás tenía un tema de... Quizá evitable, dilo. podría evitable, pero es muy difícil. Es muy difícil ante la demanda de tanta exigencia que hay dentro y tantos problemas que hay adentro, no con un tema de una norteamericana. Ahí no hay dispensario médico. No, yo hay estaba ahí. dispensario El calor Ahora sí lo comienza a instalaron, afectar porque los yo infartos. vacacionaba ahí. Ahí no hay cuerpo de bomberos. Sí, hay todo Sí, eso. lo Bueno, ahora hay, lo sí pusieron. lo hay. Ahora Cuando sí, era sí, vacacional de Jaina. Eso le hicieron Bueno. una remodelación Ok. grandiosa. Lo prepararon para hacer un Vamos a la centro. pausa, Sí, sí. señores. Vamos a la pausa porque ya está aquí nuestro invitado en el día de hoy, el señor Rafael Paz, miembro de la dirección política, ya está en nuestros estudios. Viene para acá y nos vamos a la pausa. Ok. Retornamos con Rafael Paz. Bueno, aquí estamos en esta entrega de hoy de miércoles 25, mitad de semana. Y el invitado nuestro de hoy en la entrevista central es un hombre de joven de edad, pero larga experiencia en lo que son las luchas sociales. Desde la otra feria lo conocimos ahí, un jovencito imberbe dando los primeros pasos, los primeros pininos en sus preocupaciones de índole sociales y luego en sus responsabilidades como en el Congreso de la República, asesor, ¿no? En muchos aspectos y además la parte política dentro del Partido de la Liberación Dominicana desde Monteplata y en los últimos años ya en todo lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, miembro de la dirección política, el buen amigo don Rafael Paz. Don Graimer Méndez. Tela de óleo. Sí, claro. Hay que decir también que él fue director del Centro Nacional de Competitividad. Director de competitividad y también vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Del Empresa Consejo Privada. Nacional de la Empresa Privada, sí, ahí fue donde realmente yo te conocí, como Correcto. vicepresidente ejecutivo del CONEP. Sí, así es. señores. Un hombre con una larga experiencia, aún siendo joven. Ahí, empezar por ahí mismo, Paz, con relación a lo que tiene que ver con la postura del sector empresarial en esta situación, en esta reunión del Consejo Económico y Social respecto del tema migratorio y que están pidiendo con urgencia que le regularicen la mano de obra haitiana. ¿Cómo tú crees que ha entrado el tema del sector empresarial en estas peticiones al gobierno? Bueno, yo creo que precisamente el fin del Consejo Económico y Social es producir un proceso de acuerdos entre los distintos sectores alrededor del principal tema que afecta a la República Dominicana, que es la crisis que se ha derivado de la erosión del Estado haitiano. Después de la muerte del presidente Jovenel Moïse, se acentúa el deterioro de eso allí. Fíjense lo que ocurrió ayer, ya la Embajada de los Estados Unidos no solo está recomendando que no se viaje a Haití, sino que le está pidiendo a sus ciudadanos que abandonen ese territorio. Y eso ha tenido un impacto desbordante en la República Dominicana que ha generado una crisis de ocupación que
se manifiesta de manera concreta en más de 477 enclaves o guetos haitianos en la República Dominicana, de los cuales 477. 477. Así es. Enclaves. Así es. Wow. De los cuales Friusa era, o digamos Matamosquito, era el emblema. En estos lugares, en muchos de ellos, no se podía ni siquiera entrar. Los agentes de migración, usted lo veía en los videos saliendo despavoridos por las hordas. Y la ley que se aplicaba allí no era la ley dominicana. Allí dominaban realmente bandas. Y esto ha llevado a una reacción del país. El presidente Abinader y los 3 expresidentes han producido una reunión con categoría histórica, porque nunca se había producido una reunión de este tipo, para atender este tema, en varias dimensiones. La política internacional, la seguridad nacional, que fue el principal componente, pero obviamente hay un componente económico y otro que tiene que ver con la ley de migración, la aplicación de las políticas migratorias de República Dominicana. Creo que esto es uno de los componentes más importantes. Hay que resaltar la carta que enviaron los presidentes a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidiendo un cambio de estrategia respecto a Haití y el establecimiento de una fuerza mixta que controle ese territorio y que ayude a quitar el dominio de las bandas que hoy controlan el 80% del territorio. Y con relación a las conversaciones del CES, hay 2 cosas que yo quiero señalar. Lo primero es que llama la atención que, siendo el gobierno el convocante de esta iniciativa, los representantes del gobierno en la primera reunión dejarán las sillas vacías. ¿Cómo? ¿No fueron? ¿Por qué? Ahí hay fotos. Usted puede entrar a la foto de Manolo Pichardo, que es al perfil de Manolo Pichardo de ex, que es uno de los miembros de nuestra dirección política y es uno de nuestros delegados en una de las mesas, es el secretario de Asuntos Internacionales. Todas las sillas donde estaban los representantes del gobierno estaban vacías. Finalmente, en una que otra mesa llegaron representantes, pero lo que dio fue una demostración de desdén, de que esto no es una prioridad. Entonces, se está pidiendo la colaboración de todos los sectores y de los partidos políticos, pero quien tiene toda la responsabilidad en la mano para tomar las medidas, entonces no va a las mesas. Es una cosa que hay que cuidar, porque si este diálogo no produce resultados, lo que va a hacer es producir mayor decepción en la gente y sentir que no hay una salida, que no hay una manera de enfrentar esto. Lo segundo es la postura de los sectores productivos. Es un tema que hay que analizar con cuidado y que hay que hacerlo sobre todo a la luz de la Constitución y de la ley. En esto no hay soluciones efectivas que sean a través de un atajo. Es decir, esto no es de que vamos a regularizar 15.000 para el sector agrícola, como ha dicho de forma irresponsable el ministro de Agricultura, que después fue desmentido por el propio gobierno. O sea, el vocero del presidente salió a desmentir a su ministro de Agricultura en una segunda ocasión de este tipo, porque primero fue el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, y tuvo que salir Homero Figueroa a enmendarle la plana nuevamente a Eddie Olivares. Me llama la atención... ¿Tú estás diciendo que el ministro de Agricultura es irresponsable en este tema? Sí, claro. Dar unas declaraciones en el medio de una discusión donde se están buscando fórmulas para solucionar esto y entonces decir que ya van a un proceso sin tener consenso a lo interno del gobierno ni siquiera, es una postura irresponsable. ¿Pero por qué lo sacaron de contexto? Dijo él, eso no fue lo que él dijo. Lo malinterpretaron. No, sí, y lo mismo dijo el ministro de Trabajo, también lo sacaron de contexto. ¿Cómo lo sacaron de contexto cuando propuso, cuando reclamó la legalización de los 250 ciudadanos haitianos que él tiene trabajando en sus fincas bananeras? No, lo que llama la atención es, miren, aquí hay que ver un poco más allá de los cargos. Tanto Limber Cruz como Eddie Olivares son parte de un equipo político dentro del gobierno, de una fuerza dentro del gobierno, que la encabeza Hipólito Mejía. Y ustedes han visto que Hipólito Mejía ha estado activamente propugnando por esto. Entonces, obviamente que ellos, que son parte de su corriente dentro del gobierno, postulan por esto y presionan al presidente de la República a través de este tipo de declaraciones. Sí. Entonces, lo primero que tiene que haber es un acuerdo dentro del gobierno. Luego, entonces, ir a discutir con los sectores y buscar una fórmula. Pero la fórmula siempre tiene que ser cumplir con la Constitución y cumplir con la ley de migración. Hay fórmulas en la ley que permiten que nosotros podamos tener un sistema de trabajo donde se logren los trabajadores que se necesitan en los sectores que se necesitan sin la necesidad, primero, de quitarle trabajo a los dominicanos y segundo,
de tener personas que no tienen nombre, que no tienen identidad y que vienen con la vocación de quedarse en la República Dominicana, no de hacer un trabajo y retornar a su país, que es lo que debe ocurrir en la mayoría de los casos. ¿Está dividido entonces o desorganizado el gobierno en cuanto al tema migratorio a lo interno del propio PRM? ¿Te entiendes? Esas declaraciones de Olivares y de Limber Cruz dan una demostración clara de que allí no hay consenso. Entonces, lo que tienen es que ellos primero organizarse para poder mostrar un futuro cierto para la República Dominicana, porque a ellos los eligieron para una cosa, para gobernar. Pero Paz, muchos dominicanos no quieren trabajar en el sector agrícola, ni en la parte de construcción, ni en el sector construcción. Entonces, por eso se utiliza mucho la mano de obra de los nacionales haitianos. Bueno, pero hay alternativas. Hay trabajos que ya son tan básicos que pueden ser automatizados. En mi caso, he planteado desde el año 2020, cuando fui candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, una ley para fomentar la automatización del sector agrícola y del sector construcción, estableciendo incentivos, liberalizando de impuestos las maquinarias modernas que permitan sustituir esa mano de obra no calificada y que no tengamos esa presión que se genera en sectores donde por la naturaleza del trabajo ya no es atractivo para ciertos segmentos de dominicanos. Pero el problema es tan grave con los haitianos que ya no es en esos sectores, es en motoconchos que están. Sí. O sea, usted va a paradas donde la mayoría son ciudadanos extranjeros. Entonces eso es un desastre, señores. O sea, lo mucho hasta Dios lo ve. Y en el transporte público normal, porque hay muchísimos ciudadanos haitianos que están ofreciendo servicios de transporte en los carros, esos que están en la 27 de febrero, en la Máximo Gómez, en todos los puntos del país. Ya hay una irrupción de ciudadanos haitianos en el tránsito. Correcto. Y te voy a decir algo, mira, quizás lo interesante es conectar esto con otros temas económicos que en el día de hoy me gustaría tratar con ustedes. Sí, vamos para allá. Antes de eso, ayer el dirigente... Vinculado al salario. Sí, ayer el dirigente de la Fuerza del Pueblo, ex senador Dionis Sánchez, algo ya que se veía venir y que parece que tardó mucho en la reflexión, que desiste de participar para la escogencia del secretario general de la Fuerza del Pueblo. No sé qué planteamiento tiene Franklin Rodríguez, ex senador todavía, pero es por un hecho ya que Peñita es el próximo secretario general. Ya ese consenso se había informado con anterioridad. Me parece que quizás es un poco lo de ayer, quizás algún medio no estaba al tanto del consenso interno que se había producido en la Fuerza del Pueblo alrededor de mantener el liderazgo del partido. En la Fuerza del Pueblo no hay una transición de liderazgo. Eso es lo primero que hay que entender. El presidente de la Fuerza del Pueblo es y seguirá siendo Leonel Fernández. Y el vicepresidente es y seguiría siendo Radamés Jiménez. Entonces, Peñita, que fue el presidente de la organización que acogió a la Fuerza del Pueblo, el PTD, que es una de las mentes mejor amuebladas de la Fuerza del Pueblo. Hay personas, este es el país de las descalificaciones y de las desconsideraciones. Normalmente se tiende a subestimar al otro, sobre todo en política. Y yo te puedo decir que en el caso de Antonio Floreán Peñita, es una de las mentes más sosegadas, con mayor ponderación, con mayor entendimiento de procesos y con una vocación de armonización. Y te está hablando un joven miembro de la dirección política del partido que normalmente empujo por el cambio. O sea, esa es mi postura. El que me conoce lo sabe. Digamos, una versión más disruptiva de la política. Ahora, ese atemperamiento de figuras como Peñita han sido claves para este crecimiento que ha tenido la Fuerza del Pueblo. Entonces el éxito hay que premiarlo. O sea, la Fuerza del Pueblo lo ha logrado todo. Pasó de ser el partido número 18 en un proceso electoral a la casilla 3. Se colocó como partido mayoritario en una elección. Inmediatamente después, al segundo proceso electoral, llegó a ser el principal partido de oposición, rondando el 30%. Con una multiplicación de sus organismos. En términos prácticos, nos colocamos en todos los espacios del territorio nacional. Ahora marchamos hacia una victoria en el 28. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A las personas que han contribuido a construir ese éxito, a la mitad del camino lo vamos a desmontar al caballo.
Eso es inaceptable. Pero tú dices Entonces, que ahora marchamos hacia una victoria en el 28. O sea, ya ustedes dan eso por sentado. Bueno. mira, No, por Maxi sentado dijo- no. No, espérate, Maxi dijo un bueno de duda. Claro. Tú sabes que la duda es el principio básico de la filosofía. Y es sobre lo cual se ha montado la civilización. La duda. Entonces, La duda metódica de Descartes. correctamente. Pero en este caso, yo te diría que no lo damos por sentado, lo damos por parado. Es decir, bueno. estamos parados haciendo política en los sectores del país, dando la cara en los medios de comunicación, denunciando los problemas y desmontando aquellas afirmaciones propagandísticas del gobierno que pretenden presentarle una realidad dorada a los dominicanos que en términos prácticos no se está viviendo. Esa es la realidad. Entonces, ante la ineficiencia gubernamental y el deterioro de los servicios públicos, la fuerza del pueblo. Ante la falta de empatía con los trabajadores dominicanos y con su realidad, la fuerza del pueblo. Ante la falta de institucionalidad y el incumplimiento de la ley por parte de instituciones estatales como el Ministerio de Deporte o el Ministerio de Industria y Comercio, bueno, en este caso el presidente, porque la ley de administración pública dice 6 viceministros por entidades. Hay 2 ministerios que tienen 7 viceministros. Ante esa falta, ¿Cuáles son? Industria y Comercio y Deportes. Ante esa falta, la fuerza del pueblo. Ante la falta de una política migratoria apropiada, la fuerza del pueblo. Ante la falta de una visión de largo plazo, de desarrollo de infraestructura que permita que la capital, por ejemplo, supere los problemas que tiene de tránsito, de transporte, de iluminación, con una vida digna, la fuerza del pueblo. Por eso, en el 2028, la fuerza del pueblo. Paz, ¿y dónde tú dejas al Partido de la Liberación Dominicana? Atrás. Se murió, parece. Sí, porque agregándole a eso que tú dices, porque Danilo Medina dijo recientemente que el pueblo está pidiendo que vuelva el Partido de la Liberación Dominicana a dirigir a la República Dominicana. Entonces uno no entiende. Tú dices que la fuerza del pueblo va para el poder y que están parados para llegar al poder en el 2028, pero por otro lado Danilo Medina dice que el pueblo le está pidiendo que vuelva el PLD. Y agregarle a eso el candidato que está llevando el Partido de la Liberación Dominicana, que es Francisco Javier, que es un estratega político y que usted mismo lo conoce. Mira, yo creo que el pueblo se expresa de una sola forma, Ajá. con votos. Y los votos lo que han demostrado es que lo que está visualizando como alternativa real el pueblo dominicano es la fuerza del pueblo. Entonces, ya nosotros dimos un batazo y llegamos a tercera, 30% en la pasada. Ahora nos queda hacer el trabajo para llegar al home en el 28. Sí, pero con los mismos líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, te Dieron diría, el batazo. te diría que, ¿a qué tú te refieres Yo con no los sé lo mismos que líderes? está hablando. Ah. ¿A cuáles líderes? Ah, con los mismos que fortalecieron, que crecieron en el Partido de la Liberación Dominicana, es que se fortalece, es que se crea la fuerza del pueblo. Son los mismos. Bueno, pero el PRM llegó con los mismos líderes que tenía el Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, que una cosa no es excluyente de la otra. Lo que sí se ha dado es espacio para el surgimiento de nuevos liderazgos. Personas han pasado al primer plano y le han puesto energía, determinación, constancia, presencia permanente. Mira el trabajo que hace Omar Fernández, mira el trabajo que hace Juliana, mira el trabajo que hace Henry Merán, mira a Roberto Rosario siempre en los medios de comunicación, mira a César Fernández, ¿Y de dónde mira el llegaron caso de ellos? nosotros. O sea, lo que te quiero decir es que hay una articulación y al final no es de dónde vienes, es hacia dónde vas. Y nosotros en el 28 vamos hacia el Palacio Nacional. Pero solo Paz, porque también No. eso es algo que se ha venido diciendo en los últimos meses. El hecho de que el PRM esté en el poder, es el gobierno. Hay posibilidad de que la fuerza del pueblo, sin la necesidad de un aliado, como es el caso del PLD u otro partido, logre vencer al gobierno como tal, al PRM. Mira, tú sabes que yo he escuchado a mi amigo José Fran Peñaguaba, que es un gran analista político, una persona que aprecio, que respeto, es mi amigo, con una teoría de que oposición dividida no gana elecciones. Pero en el año 2004 el Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel Fernández a la cabeza, fue a las elecciones y la oposición estaba dividida en dos. Había un partido reformista que llevaba un candidato, Eduardo Estrella, hoy ministro de Obras Públicas, y el Partido de la Liberación Dominicana ganó en primera vuelta en aquel momento. Leonel ganó en primera vuelta.
Entonces, a veces son las circunstancias las que determinan el triunfo de una organización política. Y en la medida en que la situación del país se deteriora, como se ha estado deteriorando, miren lo que pasa con la línea número 1 del metro, por Dios. Un servicio que era modélico, que se sentía orgulloso el país de tener uno de los sistemas de transporte más modernos, avanzados y organizados. Se hablaba de la cultura metro incluso. Pero no está hoy terminado, largas filas. No, La 1 es la que el presidente ha anunciado 3 veces que va a expandir y que no termina de expandir. Hoy, en vez de ver más vagones, lo que estamos viendo son más filas. O sea, las filas llegan hasta afuera. Y entonces se combina la modernidad con el subdesarrollo. En las paradas del metro, en vez de haber una ruta alimentadora con transporte masivo, con guaguas, con aire acondicionado, lo que hay es una parada de motoconcho. Entonces eso es lo que se ha proliferado en el país, el desorden, el caos. Lo que pasa es que el PRM cree que con videitos, con marketing y con muchos eventos pagados con el dinero público van a tapar la realidad. Como quieren tapar la realidad del salario de los dominicanos versus la canasta básica. Un deterioro en términos prácticos. Paliza y Olivares el otro día, hace un mes, celebraban que por fin el salario mínimo cubría la canasta básica en su quintil número 1. El 100%. ¿Pero dónde? Ese logro lo podemos llamar la independencia efímera. Duró menos que la independencia efímera. ¿Cómo va a ser? Sí, porque ya ayer el Banco Central anunció digamos, el nivel de la canasta básica y ya supera nuevamente el salario mínimo. Pero ese no es el problema. El problema es el promedio de salarios. Hay una gráfica que estamos viendo aquí. donde hacemos una comparación entre el salario promedio nacional y la canasta promedio nacional. Si te das cuenta, en los años, lo que ha habido aquí, pasen al próximo gráfico. Esto era lo que celebraba el gobierno, este gráfico que ustedes están viendo aquí. Decía que por primera vez se cubría el 100%, pero miren este gráfico, no, el otro. Este gráfico señala los aumentos que ha tenido recientemente la canasta básica. Un 0.15% el aumento de la del primer quintil, que es la de los más pobres, que está sobre los 28,000 pesos. Es decir, ya ese salario mínimo máximo que se alegaba que cubría el 100%, ya no cubre el 100%. Y esto es menos de un mes. Y el problema es que esto todos los meses está creciendo. Porque aunque hay una inflación controlada, en general la inflación sobre los alimentos está por encima del umbral que establece el Banco Central. Está en un 7, en un 8%. Entonces es el tipo de cosa que golpea a la gente y que reflejan que no hay políticas públicas apropiadas. Ahora, vamos a ver la próxima gráfica, donde, miren esto, esta es la brecha entre el salario promedio y la canasta básica de República Dominicana. La canasta básica es la que está allá arriba, 46,000 y tantos pesos. El salario promedio, es decir, cuando tú coges la masa salarial completa, hay pocos, y sacas el promedio nacional, eso llega apenas a unos 32,000 pesos, pero la canasta básica promedio llega a unos 46,000 pesos. Pero este es un gobierno que se ha ufanado de decir que es el que más aumento de salario ha generado. Pero es el que más inflación ha generado. Es decir, en el periodo donde mayor desbordamiento de los precios ha habido y un mayor crecimiento de la canasta básica dominicana. Tienes que analizar la parte de la pandemia, que entonces afectó el crecimiento económico no solo de la región, de República Dominicana, Paz. Hay que tomar eso en cuenta. Sí, pero... Y acuérdate que las proyecciones de CEPAL, que mide el comportamiento económico para la región, decía que era imposible lo que República Dominicana alcanzó post-pandemia. Mira, Roberto, este gobierno ha sido muy bueno en tomar las crisis como argumentos para justificar sus fracasos. En el año 2003 nosotros atravesamos la peor crisis financiera que ha vivido la República Dominicana. ¿En qué año? En el 2003, 2004, con la caída de Baninter, sí, del Banco de Bancrédito y los demás bancos. Y Leonel llegó al gobierno en el marco de una crisis económica. ¿Y qué hizo el presidente Fernández? ¿Justificar la mala situación de los dominicanos en la crisis? No, establecer políticas públicas.
E inmediatamente se tomó el control de la política monetaria y el gobierno estableció un conjunto de programas para sacar a mucha gente de la pobreza. Y en la crisis financiera internacional del año 2009-2010, ¿qué hizo el gobierno? Lanzó un paquete de programas sociales para evitar que mucha gente se fuera a la pobreza. Pero desde que llegó esta administración, todo es culpa de la pandemia, luego de la guerra de Ucrania con Rusia, y ahora será resultado de la guerra de Israel con Irán. O sea, lo que quiero decir es cada acontecimiento internacional que afecta la situación del país, lo toman como justificación para un mal desempeño. Pero con la cantidad de préstamos que han tomado, ellos debieron enfrentar con mucho más efectividad el problema. La fiebre porcina africana. Correcto. O sea, es todo. Al final es todo. Al final es sacar, es más, ya no es la tarjeta Supérate lo que ellos tienen, es la Justificar. Justificar. Sí, la tarjeta del gobierno la vamos a llamar Justificar. O sea, vamos a justificarlo todo. Mira, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Está Quiero buena mi esa. justificar. Ya, y Luis anda con su Justificar. Cada Vamos a hacer- lunes justificar. Vamos a hacer una pausa, Rafael Paz. Perdón. Pero te vamos a dejar una pregunta para cuando retornemos. Saber si tú vas o no a postular internamente y qué es lo que vas a aspirar dentro de la Fuerza del Pueblo en el Congreso actual de esa organización política. Vamos a la pausa, estamos en la entrevista central con el buen amigo Rafael Paz. Todas sus cosas que ustedes viven diciendo aquí, que se acobardan después cuando están en el aire. ¿Estamos al aire? Pregúntaselo, Montruz. Rafael. Un programa No, pero paralelo. hay una pregunta. Hay una pregunta. en la Hay una pausa. pregunta. Vamos, Sí, perdón. vamos a ver tus aspiraciones al interno de la Fuerza del Pueblo y cómo va el Congreso. Bueno, el Congreso de la Fuerza del Pueblo marcha bien, ahora va a la parte electoral, se ha estado haciendo un proceso de concertación interna para tratar de generar consensos en territorios. Habrá una parte electoral, la ampliación, digamos, o elección de la dirección central del partido, la elección de la dirección política, de la cual formamos parte y aspiramos a seguir formando parte, y las presidencias territoriales. En nuestro caso, yo soy el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Y pretendemos continuar siendo presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, posición que ejercemos desde mayo del año ¿Y con pasado. qué tú cuentas para eso? Contigo. Toma. ¿Cuál es el mecanismo? No, mira, No, conmigo puede contar. hay que definirlo, Graimer, se definirá en el reglamento electoral. Hay unas posiciones que las designa la dirección política del partido, hay otros que van al voto popular, entonces hay que esperar. Pero en el caso nuestro, cualquier mecanismo que sea, siempre estaremos dispuestos. Pero danos más detalles del Ah. proceso, ¿cómo va? Va bien, están reuniéndose las comisiones territoriales, la comisión electoral, el presidente Fernández ha estado muy involucrado también en reuniones internas para tratar de armonizar territorios, porque al final de lo que se trata es de construir un partido democrático, pero también un partido que pueda ganar las elecciones, y un partido que reconozca el mérito de quienes han contribuido a su formación. Crear un partido no es el hecho de firmar y depositar los estatutos, ni de que la Junta Central Electoral te acepte, es construir la fuerza. Entonces, nosotros hemos logrado en 5 años construir un partido que ha logrado el voto de 1/3 de la población dominicana. Ahí hay gente que tiene un mérito acumulado y tú no puedes ir a un proceso electoral a simplemente decirle de que vaya ahí a ganar o a perder y si usted no gana entonces va para afuera. No, de eso no se trata. Se trata de usted reconocer el mérito, incorporarlo y también de lograr activos que van más allá de lo electoral, porque un partido no es solamente quien es simpático, un partido es quien trabaja y a veces los que más trabajan son los menos simpáticos. Mira, te tenemos una sorpresa aquí, Paz, porque tú pudieras pedir una cita con el presidente Luis Abinader para que le lleves precisamente la Justificar que usted ha promovido aquí. Mira, Mira aquí donde qué ya linda está. Mírala ahí. justificar. Ponte. la crearon. Justificar. Ahora mismo. Ah, pero mira, muy bien. La número 1 hay que ponerle al nombre abajo, Luis Abinader. Para que la saquen todos los... El primer tarjeta viente de la Justificar, Luis Abinader. El segundo, José Ignacio Paliza, mi hermano. Y en tercer lugar, Gloria Reyes. bueno, Gloria es la que emite la tarjeta, o sea que ella debe ser la Y a tercera. Tony Peña, ¿qué ¿Eh? número le toca? A Tony Peña. Ah, Tony Peña Guava, sí, él es el coordinador de política social del gobierno. Claro. Pero, tú sabes,
Ah, no, a del INE sí le dio con duro a esa Oiga, tarjeta. oiga, No, más que ya se la quitaron. Ok, Paz, ya que el equipo de producción hizo su tarea y te ha creado la Justificar, es tu top 5 de quienes deben tener la primera tarjeta Justificar Ya. del gobierno. Top 5. Top 5. Sí. Luis Abinader. Sí. Primero, número 1. Presidente de la República, la número 1. 2, José Ignacio Paliza. Beneficiario. Beneficiario número 2. Tercera, Gloria Reyes. Cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Del índice. No, ya no está. Ya del no INE está. Tony Peña. Tony ¿Eh? Peña. No es Tony Peña, señores. Limber Cruz. Limber. Ay, 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 ay. Justificar. Y a Eddie no le va a dar. No. A Eddie Olivares. Eddie. No. No. Te falta el 5. A mi amigo Pacheco. Alfredo Pacheco. ¿Y por qué? Mi hermano Pacheco. ¿Y Miren, yo a por qué Pacheco lo quiero de una forma que ustedes no se imaginan. ¿Quiere- Pero a Pacheco yo tengo que darle una justificar Y también. Farideh Raful, ¿qué número le toca? ¿Eh? Farideh, Farideh está bien. tú en llave. Lo que pasa es que ella ni siquiera se justifica. Anda, O Farideh. sea, lo de ella. No, pero beneficiaria. no, a Pacheco yo tengo que darle la justificar por el Código Penal. ¿Entiendes? Sí, Por el Código Penal. Ok, te quiero hacer una pregunta. Ahorita tú hacías Mándame mi una justificar. concatenación de deficiencias que tú le atribuyes al gobierno en la gestión pública en varias instituciones, en el tema, por ejemplo, de la política migratoria, en el tema de las construcciones, sobre todo del tema del metro, del transporte. Entonces, ¿cómo tú defines este gobierno? ¿Este gobierno ha sido tan caótico, ha sido tan decepcionante? ¿Es un fracaso el gobierno de Luis Abinader? Porque tú has mencionado tantas cosas que están mal. No, yo te voy a mencionar 3, a ver si estamos de acuerdo. Este es un gobierno que coge mucho prestado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo dicen los números, ¿verdad? El gobierno que más se ha endeudado en la historia de la República Dominicana. Más que todos los gobiernos anteriores en democracia. Segundo, es un gobierno que invierte poco. El gasto de inversión más bajo en la historia dominicana no supera un 2.8%. Por eso hay tan pocas obras. Y además lo ejecuta lento. Fíjense, a esta fecha hay por lo menos el 78% de los programas gubernamentales, de las obras, no tienen un peso de ejecución. Han concentrado su ejecución en algunos programas. Y tercero, es un gobierno que se justifica mucho. Siempre tiene una excusa para no cumplir una promesa. Yo recuerdo al presidente de la República pararse frente al país en el año 2020, tomando posesión, diciendo que iba a construir el muro de la frontera en 2 años. Una primera etapa de 56 kilómetros en el primer año, una segunda etapa de 152 kilómetros en el segundo año. Estamos en el 5.º año y el gobierno apenas ha construido 27 kilómetros. Ahora anunció 13 y fue a dar un primer Picasso. Entonces, lo mismo pasa con proyectos como el de la zona colonial. Fíjense, los vecinos están al grito. Incluso han habido denuncias ahí que yo no me atrevo a repetir, porque no creo que mi amigo David Collado se esté prestando a eso. Entonces, pero la ineficiencia en la gestión, que están ralentizados los trabajos. Que están ralentizando los trabajos, que eso ha quebrado negocios ahí, que técnicamente lo que pudiera estarse promoviendo es que mucha gente se decepcione y salga de la zona colonial y tenga que vender barata su propiedad. Entonces, yo eso no lo creo. Ahora, la ineficiencia del gobierno, la ineptitud en la ejecución de las obras, entonces lleva a la gente a desesperarse y a pensar cualquier cosa. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la entrada de Samaná, o lo mismo ha pasado con la carretera Sabana-Tarana en Monteplata. Perfecto. Donde, y las calles de Sabana Grande de Boyá, que están vueltas a un desastre. Sí. Un desastre. Entonces, es el tipo de cosas. Miren la ciudad de la salud, Luis Eduardo Aybar. Este gobierno encontró eso, dicho por el propio presidente de la República, con un 75% de ejecución. Todavía hoy no se ha podido habilitar. Entonces, es el tipo de cosas que estamos viviendo. Otras cosas, por ejemplo, miren la injusticia más grande que se ha cometido contra los trabajadores dominicanos. Mantener congelado el umbral
del salario exento en la República Dominicana. En el salario del año 2017, 34,000 y pico de pesos, cuando debería estar en 51,000 pesos. Hoy hay más de 300,000 trabajadores que están pagando impuestos sobre su salario solamente por efecto de la inflación. ¿Y tú sabes cuánto se está llevando el gobierno por efecto de eso? 18,000 millones de pesos le está sacando de los bolsillos a los dominicanos. Es el tipo de cosas que afectan a la gente. Miren, han aumentado los peajes en un 66%, han aumentado las tasas del Ministerio de la Vivienda para los procedimientos de construcción. Entonces, nos han aumentado una serie de servicios por vía administrativa, sin discutirlo en el Congreso, que al final lo que han hecho es exprimir la economía popular. Entonces, ¿quién denuncia eso? Nosotros en la Fuerza del Pueblo, porque si tú le preguntas a los amigos del gobierno, todo está bien. A los dominicanos nada de eso les afecta. Paz, perdona que te interrumpa. ¿Cómo van a manejar ustedes? Leonel casi se está poniendo la banda presidencial, pero una de las críticas que se le hace al profesor Leonel Fernández es su alta tasa de rechazo. Y vi una encuesta hace 2 semanas y Omar Leonel tiene un 15% de favorabilidad para convertirse en el candidato de esa institución. Y te la quiero combinar. ¿Qué tú opinas de los presidenciables que son funcionarios del PRM? El último en salir, el de la Liga Municipal Dominicana. Te voy a recordar su nombre, que merece una tarjeta también. Víctor de Asa. ¿Qué te parece? Tú, si fuera el presidente, le pide su renuncia, lo destituye. ¿Qué tú harías? Mira, yo creo que el gobierno tiene 2 problemas a la hora de ver las encuestas. El primer problema que tiene es que desde hace meses la oposición es mayoría. Es decir, cuando tú sumas todos los candidatos de la oposición, te da por encima de un 54-55%. Los de la oposición. El segundo problema que tienen es que la Fuerza del Pueblo concentra más del 43-44% del voto entre sus potenciales candidatos. Me refiero al doctor Leonel Fernández y me refiero a Omar Fernández. Entonces, eso lo que te marca es que hay un escenario de consolidación del voto opositor y de desafección por las políticas o por la continuidad de esta administración. Tiene un tercer problema, es la fragmentación. O sea, cada día salen más candidatos presidenciales en el PRM. Yo los llamo los 17 aurelianos, haciendo un símil con 100 años de soledad, donde los hijos del coronel Aureliano Buendía eran 17. Pero entonces esos 17 tuvieron una cosa en común con los que son los candidatos del PRM. Eran muchos, pero tuvieron una vida corta. Sí. Y su final fue trágico. Eso Alita es lo que va a corta. pasar. Sí, no va a pasar una lista corta. No va a Porque pasar. hay quienes plantean, Rafael, que pese a que hay muchos No me dijiste de aspirantes, la tasa de rechazo, ¿cómo van a manejar de Leonel Fernández? Perdón, José. Mira, a Leonel le fabricaron con acciones deleznables una desafección por parte de algunos sectores. Uno de ellos lo estuvimos denunciando en estos días. Y no me voy a referir más al tema. Sacar a una persona sin credibilidad, hacer acusaciones sin ningún tipo de fundamento para dañar la imagen de Leonel. Una persona que no deberían darle un solo titular en este país. Aquirino. Lo segundo es, el ejercicio natural del poder lleva a que mucha gente diga, bueno, yo que soy del bando opositor, si tú eres del PRM y quien te haga ganado siempre y ejerció el poder en contra de lo que tú entendías que era tu causa, es Leonel, obviamente tú vas a decir, bueno, yo tengo un rechazo por Leonel, yo no votaría por Leonel. O sea, el voto duro del PRM, el voto duro, el voto anti-PLDista, anti-Leonel, no votaría. Luis tiene nada más ejercido la presidencia un periodo y va por el segundo. Mide su tasa de rechazo para que tú veas. Supera el 25%. Esa es la realidad, porque el ejercicio del poder lleva a sectores a que se radicalicen en tu contra. Entonces, lo que hay que ver en las encuestas es la tendencia. Yo vi, por ejemplo, antes de las elecciones, algunas encuestas que marcaban que el presidente Fernández tenía una tasa de rechazo de un 35%. Ahora yo estoy viendo que eso ha bajado a un 28%. Es decir, va hacia abajo. Entonces, ¿cuánto se necesita para ganar en primera vuelta? Un 50 más 1%. Por lo cual, si tú tienes un universo
de aproximadamente un 71% que dice que podría votar por ti, donde más de un 40% dice que seguro votaría por ti, entonces tú estás a la puerta del Palacio Nacional. Yo creo que ese tema de la supuesta tasa de rechazo, eso le conviene hacerle, va a ser tan efectivo como la estrategia de Guillermo Moreno en la pasada elección en la capital. Que era tratar de dividir a Leonel de Omar, o a Omar de Leonel. No tuvo sentido, no sucedió, no va a suceder. El PRM lo que tiene que ponerse a gobernar y dejar de creer que con estrategias de comunicación va a llevar al pueblo a tomar decisiones que el pueblo no quiere tomar. Ya la gente se cansó de videitos, se cansó de excusas, se cansó de marketing juvenil, y lo que quiere es soluciones. ¿Y quién está planteando soluciones? La fuerza del pueblo. José Tomás. Te iba a preguntar ahorita, con relación a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Son muchos ahora, pero obviamente uno sabe que hay solamente 3 candidatos, podríamos decir así, que tienen posibilidades quizás de enfrentarse al final en unas elecciones internas. Carolina Mejía, que está siendo empujada por el expresidente y su padre, Hipólito Mejía, que está lanzado a la calle del medio, defendiendo que su hija es la que tiene que ser la candidata. Ahí está, por ejemplo, David Collado, que tiene números por encima de Carolina Mejía en todas las encuestas. Y hay una persona que todavía no ha presentado su candidatura presidencial, pero que mucha gente lo ve por su discurso, como un posible candidato a competir con ellos, que sería Guido Gómez Mazara, que ha sido el que ha tenido la posición, yo pienso, más institucionalista, porque ha insistido en que están haciendo campaña electoral interna fuera del periodo de campaña que establece la ley electoral, y la Junta Central Electoral le ha llamado la atención en varias ocasiones. ¿Quién tú piensas del PRM que sería un mejor contendor frente a Leonel Fernández? Hay gente que dice que el único que puede debatir con Leonel Fernández es Guido Gómez Mazara. Mira, José Tomás, yo suelo meterme poco en la vida de otras organizaciones políticas, pero yo te diría que hay 3 figuras más que yo no subestimaría ahí, sobre todo por las calidades que tienen, por la capacidad de trabajo en el PRM, y por lo que conozco de cada uno. Primero está la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que creo que ha hecho como vicepresidenta el trabajo que no han hecho 15 ministros juntos. Yayo. Está Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, mi gran amigo, que es un político formado, con una capacidad de trabajo y de concertación que pocos tienen en el PRM. Es un eslabón para Alianza. Y que está haciendo un muy buen trabajo de campaña. Que tiene un buen equipo. Y que tiene un muy buen equipo, muy organizado. Y la tercera figura que acabo de ver ahora, que ya están contabilizando, es al ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, que también es un político de larga data, pero que sabe conectar con públicos jóvenes, etcétera. O sea, yo creo que ahí la competencia va a ser más intensa y más variopinta de la que muchos pudieran apostar. Y creo que hay razones también ahí adentro para que sectores no se reconcilien. Ahí hay gente que no acepta ser vicepresidente de otro y que no acepta quedarse fuera. Hay sectores que no se reconcilian. Ahí hay sectores que no se reconcilian. Por más que usted lo oiga diciendo a Hipólito de que el que ganó, ganó, y que el perdió, y que él repartió y que se van a poner de acuerdo, ahí hay gente que no se pone de acuerdo. Ponle nombre: Carolina y David. Carolina y David no irían en una boleta juntos jamás. No, claro que no. ¿Qué tú crees? ¿Tú sabes lo que le respondió Jesucristo a Pilato cuando le preguntó que si él era? Le dijo, tú lo has dicho. Aquí dijo sentado ahí mismo el compañero suyo de la dirección política, como es Ignacio Ditren, Una estrella. que en el PRM habían conatos de incendio ya. Y con lo que usted acaba de decir ahora, que hay sectores ahí que no se reconcilian de ninguna manera, entonces al parecer el futuro inmediato es tambores de guerra ahí adentro. No, si tú quieres dímelo, tú lo has dicho.
Tú lo has Hipólito dicho. no apoyaría a David Collado. ¿Eh? Hipólito no apoyaría a David Collado de perder en las internas. Mira, es que yo no... El que conoce eso ahí sabe bien. Eso, El que conoce eso ahí sabe bien el nivel de tirantez que hay. Y esto no es de que táctica de los adversarios para dividir internamente, no son ellos Yo que se creo que dividen. sí. Yo creo que es una táctica tuya. Porque David es primero en todas las encuestas, hasta en la de la Fuerza del Pueblo, y tú lo sabes. ¿Estás compitiendo con Omar? Y dice Hipólito que le va a dar leña a todo el mundo. Y que va a pasar más trabajo que un forro de cáter, dice Hipólito si se lanza. Pero te quiero preguntar algo. Y hubo una Llegamos diputada al final ya, ¿eh? una diputada de Atomayor del equipo de Carolina que dijo que los candidatos que no son del PRM Sí, sí. no pueden ganar. Finalmente, Y yo, ¿cómo finalmente. los candidatos que no son del lo ha dicho, y PRM? la propia Carolina. Entonces hay gente dentro del PRM que deberían ir buscando otro partido paramilitar, ¿no? Yo no sé, pero eso va a ser más complicado de lo que la gente se imagina. Lamentablemente para ellos. Conveniente para el país. Porque es que esto no se aguanta, señores. Miren, yo les voy a decir una cosa. Finalmente. Yo tengo mucho tiempo observando el desempeño de la República Dominicana. Este gobierno, con eventos, estrategias de comunicación y videitos, ha distraído a la gente durante 4 años. Logró una reelección en función de eso. Y ya la gente no está dispuesta a seguir recibiendo excusas ni la justificar, porque con la justificar no se va al supermercado. Con las malas políticas públicas que este gobierno ha implementado, ha empobrecido a la gente, ha deteriorado la economía, ha bajado el nivel de avance de nuestra infraestructura y nos ha endeudado. Y cada vez que están acorralados en la esquina, buscan la justificar y creen que eso le va a comprar su pase a la victoria. Muchas gracias a Rafael Paz por esta excelente entrevista central del matutino Su Mundo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ya les tendremos otras invitaciones más adelante, cuando usted esté presentando alguna boleta ya electoral de alguna manera, que presentará alguna candidatura usted en los próximos procesos. Yo soy un hombre creyente en Dios y he dicho que Dios nos abre las puertas. Lo veremos como senador. En su momento tomaremos decisiones y donde quiera que esté, serviré a la gente con la mayor humildad y el mayor compromiso. Eso es mi compromiso. Muchas gracias. Vamos a la pausa, no se mueve de ahí, que venimos con el resto del contenido que le tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Bueno, después de esta tremenda entrevista central en el día de hoy con Rafael Paz, hay mucha tela por donde cortar. Justificar. Así que, bueno, justificar va a sonar. Miren, creada en su mundo aquí, para que sepa. Ese de nosotros. Atención a la gente del pueblo, ¿cómo es? Su mundo con el pueblo. Que cuidado. Cuidadito con Atención, no, Que le saquen su merenguito. no, olvídate que se la van a imprimir. Sí, sí, Atención a su mundo con el pueblo. Que la impriman. Sí, imprímala. Imprímanla. La justificar. Promoción, ¿verdad? Que la promoción. Sí, sí, y promocionenla. porque- Mírala ahí, mírala ahí. Atención a los Justificar. compañeros de su mundo con el pueblo. Móntenle su mambo a la justificar. Miren, Qué chévere. Paliza no está en campaña personal, pero se está moviendo. Claro, Se está claro. moviendo. En ¿verdad? toda la provincia. En toda la provincia, está interviniendo en varios sectores y si no supiéramos que él no está en candidatura, diríamos que está en eso, porque la verdad que la información que entregaron ayer, a mí me parece una política muy sensible y que necesita todo el apoyo. Y es el tema del CONAPE, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que beneficiará a más de 250 personas mayores y forma parte de la transformación integral de la Ciénega y de los Guandules. Recuerden que eso fue intervenido por diferentes obras de solución de cañadas, infraestructuras, temas de vivienda y demás. Yo creo que este tema del CONAPE dice, la información precisa es entrega de hogar de día para adultos mayores, es decir, en el Domingo Sabio, es decir, personas de adultos mayores que pueden ser atendidas dentro de ese centro durante el día, en lo que los familiares trabajan, estudian y demás. Yo creo que ese tema es vital. Ese debe ser un programa nacional. Esos viejos, por decirlo en el término preciso de la palabra, pero cariñosamente, en el mundo asiático, ser anciano es un tema honorable.
Aquí estamos siempre con eufemismos lingüísticos, que hay que decir adultos mayores, que yo cuánto, pero nuestros viejos son nuestros viejos, en términos de cariño. Y yo creo que este tema puede dar una solución social importante. Si a Paliza le encargaron este tema, yo creo que puede ser muy eficiente. Mira, yo creo que esa es una deuda social con la cual el gobierno está cumpliendo. Y quiero felicitar esa gran iniciativa porque el que ha tenido la oportunidad de conectar, de vivir ciertas experiencias con esos adultos mayores, saben lo que representa, por ejemplo, ya una persona a cierta edad, 80, 85, 90 años, en ese sentido. Ahí el hogar, ese centro, que es para que también llevar un gran alivio a los familiares que carecen de recursos económicos para pagar una persona que atienda a papá o a mamá o llevarlo a un y los hogar, medicamentos, que son costosísimos. Los medicamentos, la alimentación y el cariño para que los viejos en la etapa final puedan tener calidad de vida en lo más mínimo, porque la clase media para arriba atiende a sus viejos, atiende a sus padres, atiende a sus adultos mayores, atiende a sus abuelos. En la clase de abajo, una de las prioridades gubernamentales en el pasado Consejo de Ministros, celebrado en noviembre del año pasado, dijo en ese encuentro. La expectativa de vida de los dominicanos. Una de las prioridades gubernamentales que en el pasado Consejo de Ministros, celebrado en noviembre del año pasado, logró visibilizarse o priorizarse, fue el de aumentar la expectativa de vida de los dominicanos de 75 a 77 años y que esos fueran con mayor nivel de calidad. Esta obra va a apuntalar o apoyar más esa meta presidencial, recordando siempre que envejecer es como subir una cuesta, subir una montaña, que mientras más alto uno sube, pues sus fuerzas se van de alguna manera disminuyendo, pero la mirada es cada vez más serena, más libre y más clara. Por eso hoy el gobierno del presidente Abinader de urbe reconoce el trayecto de sus adultos mayores, poniendo en valor los años que habrán de venir, cuidándoles y... Bueno, eso no está en discusión. Una iniciativa correcta de verdad. Eso es lo que hay que darle más apoyo, más impulso. Libra de una carga a los hogares humildes, social, económica y de salud. Eso es una obra importante que amerita que se ponga atención y más presupuesto. Y como a nivel nacional. Como está concebida también es importante porque muchas veces a uno no le gusta desprenderse de sus viejitos y mandarlo a un lugar de esto que se han creado para ya su estadía. Pero este caso es como para día, exacto, por ¿verdad? eso te digo, Sí. como se ha concebido es bonito porque es, mientras yo trabajo, tú estás en un lugar donde te cuidan y donde tú no estás solo. Tan pronto yo llego del trabajo a las 6, yo voy y te recojo y tú estás conmigo. O sea, es bonito así. Y ojalá y que no sea solamente este centro, sino que eso se pueda extrapolar a todas las provincias del país y donde quiera se pueda tener uno. Recuerden que hay muchas denuncias de adultos mayores que han sido abusados, abandonados, golpeados por algunos familiares incluso. Asesinados. Y tener estos centros de verdad que ayuda muchísimo. Al CONAPE hay que darle más recursos para que siga con esto, no dejarlo solamente a los 2 pesos que se le está dando, que hacen un gran trabajo aunque no se mencione mucho. Perfecto. Hay que decirlo. Mañana voy a abordar un sueño que tenía mi madre, que se parece mucho a esto que era el almuerzo o el plato de comida para que la gente pasara por su casita de San Carlos, y es un proyecto que me gustaría... Lo del Parlacén. Y voy con lo del Parlacén, pero ustedes saben, en un tema político que pido a mis compañeros que me permitan decirle, el PLD va a tener su próxima reunión del Comité Político el 3 de julio. Ya tienen una advertencia ratificada de que no pueden elegir candidatos, pero esta es la reunión de su comité político y para el 9 estaba pendiente o sigue pendiente la convocatoria al comité central, pero sin el tema de candidatura única. Entonces, pero lo que me sorprende es que mi amigo, mi colega, compañero, Elic Fernández, haya renunciado del PLD tras 30 años de militancia. Por debajo se dice, así sí es bueno renunciar de una organización que
puso, pues te sustentó durante 3 décadas y renunciar. ¿Y qué se dice? Que el hombre tiene un pie en el PRM y otro en el PLD. Es mi amigo, pero tenía que decirlo. El hombre se fue. Tráelo. Lo vamos a traer para acá. Tráelo. Y señores, Vamos a invitarlo para tráelo. la semana que viene. Invítalo, por favor. Sí. Quiero de manera responsable reiterar una denuncia o una queja que va directamente al Ministerio de Turismo y al ministro David Collado. Le faltó voluntad política, visión estratégica a David y a sus funcionarios del ministerio. Me explico. Acaban de enviarme un artículo donde se critica al Parlacén, firmado por Barbieri, es un periodista que yo conozco de Diario Libre. Yo no voy a decir quién es el socio mayoritario de Diario Libre y cuál es su principal oficio en el sector turismo, pero es penoso que ahora se quiera contrarrestar una denuncia con publicaciones de que el Parlacén le costó a la República Dominicana 662 millones de pesos. Eso es una visión, pero enana en todo el sentido de la palabra. De lo que se trata es, la denuncia que voy a sustentar, es que el miembro de la Comisión de Turismo del Parlamento Centroamericano por el Estado de la República Dominicana, el doctor Ismael Reyes, se apersonó, visitó el Ministerio de Turismo y le pidió una colaboración para instalar un stand vistoso, que también enviaran el ballet folclórico, que pusieran a disposición toda la logística que tiene el Ministerio de Turismo para promocionar a la República Dominicana en ferias. El Parlacén celebró con éxito ayer su primera feria gastronómica, Los Sabores que nos unen. Y la visión es convertir Centroamérica, o sea, la región SIC, incluyendo a Belice y República Dominicana, en un multidestino. República Dominicana tiene un pilar fundamental a nivel de ingreso que sostiene su crecimiento económico. Para finalizar, y es la visita de turistas, es el turismo en la República Dominicana. No se pueden poner guapitos, porque la cuestión no fue que el doctor Ismael visitó a turismo para que le dieran dinero, era para un apoyo moral, logístico, no de recursos económicos. Y le voy a dar un dato. El chef que hizo el sancocho fue premiado porque fue el mejor plato típico en esa primera feria gastronómica, y eso debería darle vergüenza al Estado Dominicano, al Ministerio de Turismo, a todo lo que tengan que vincular. Pero voy a resaltar, ¿cómo se llama el embajador dominicano recién juramentado en El Salvador, que vino aquí y habló? Ese embajador, doctor Flavio Rondón, puso a disposición su vehículo, su asistente, su chofer que tiene asignado para que la República Dominicana, a través de ese stand que montó el Parlacén, quedara bien. 500 raciones, platos típicos de República Dominicana se distribuyeron. Los 20 diputados de la República Dominicana hicieron una recolecta para alquilar sin necesidad una pantalla gigante, para promocionar clip o audiovisuales de República Dominicana. No era para beneficio del Parlacén, no es para un beneficio de Ismael Reyes, no es para yo justificar mi permanencia como gestor de medios del Parlacén. Ahora con contracampaña diciendo que es un organismo que no sirve para nada, que le costó 662 millones de pesos, esa falta no se va a corregir, señor ministro, y quienes los apoyan. El Parlacén es un órgano político regional importantísimo para lo que se llama diplomacia parlamentaria. Si Leonel Fernández en el 96 no llega con una visión, ahí vemos al embajador de nosotros, de República Dominicana en El Salvador, recién estrenado, un brillante diplomático con el doctor Ismael Reyes, que es miembro de la Comisión de Turismo. Oigan bien lo que va a ocurrir, con apoyo del MITUR y de David Collado, y con la ausencia, verdad, de ese ministerio, vamos a seguir realizando la segunda feria gastronómica, El Sabor o Los Sabores que nos unen. Un dato que tú diste ayer, creo que fue, sobre cuál es la población
que incluye el Parlacén, para que entendamos el tamaño de la dimensión del mercado de turismo que podemos ir detrás de eso. Muchas gracias. Oigan bien, excluyendo porque se entra a Norteamérica por ese corredor, ¿verdad? Que comienza Panamá, Costa Rica y ustedes hasta llegar al Darién y llegar hacia México y de ahí a la frontera norteamericana. Si fuera un mercado común regional, estamos hablando de 60 millones de consumidores. ¿Ustedes se imaginan que un 25% de esa población, de esa población Centroamérica, República Dominicana, decidiera venir a la República Dominicana o viceversa y convirtiéramos la región SICA en un multidestino? Señores, hay que tener una visión más allá. Lo decía Peña Gómez, que para mí fue mi mentor políticamente hablando. Usted tiene que mirar hacia la pendiente. No es presentando estadísticas cada fin de mes y vinieron tantos visitantes, tantos turistas. Usted tiene que diversificar, tener un plan maestro de diversificación de la propuesta turística. Siempre vamos a depender de los 5 mercados emisores del turismo. Rusia, que tiene una crisis con Ucrania. De Ucrania, que no pueden salir de allá porque tienen esa crisis. Siempre vamos a depender del canadiense, que si le da la gana que viene, y si hay una guerra, los americanos no salen. Vamos a diversificar nuestra propuesta. ¿Y cómo? Identificando nuevos nichos, nuevos mercados. Centroamérica tiene un potencial enorme turísticamente hablando. Atención, ministro de Turismo, David Collado. Siempre atiende los llamados. Yo creo que este es un llamado justo y correcto y además estratégico. Lo que ha dicho Monclús es alta política en materia de lo que tiene que ver con los propósitos del Ministerio de Turismo y buscar nuevos mercados. Y atención al ministro también de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, que también debió de apoyo a estos temas, porque esto es la expansión cultural de la cultura dominicana. Y la gastronomía es una de las principales herramientas de todo el que visite este país. Dice que la gastronomía y la atención del dominicano son los 2 pilares fundamentales, además del paisaje y demás. Así que atención, ministro David Collado. Póngale atención, ¿quién en el ministerio no hizo la labor que tenía que hacer para que usted sepa de lo que estamos hablando? Un mercado de 60 millones. 60 millones. Oh, pero mi hermano. 60 millones. Bueno, miren. Mañana tenemos aquí al profesor Juan Valdés en la entrevista central de mañana. Atención, ministro Luis Miguel de Camps. Atención, ministro Luis Miguel de Camps. El profesor Juan Valdés, quien es el director del Observatorio Educativo de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, viene con unas denuncias muy fuertes respecto de todo el tema de las pruebas nacionales y otros procesos que él entiende que tienen que revisarse al interior del Ministerio de Educación. Atención, Hidalgo, usted que casi no atiende a nada. A nada atiende el profesor Hidalgo. Yo no sé qué es lo que le ha pasado al profesor Hidalgo. ¿Ha bajado la guardia? No, ha bajado la guardia, no. Ha descuidado su rol de informar a la sociedad respecto de la Nunca tiene tiempo para una nada. Entrevista, nunca. No. Yo debo 3 FAO con él, 3. Pero no puedo porque estoy en no Santiago. No puedo porque estoy en una asamblea. Es nada, es que en el teléfono quiere coger. Pero mañana estaremos hablando aquí en la entrevista central con el profesor Juan Valdés y viene con unos datos altamente impactantes en lo que tiene que ver con la política pública en materia de educación y en ese adefesio que yo creo que debe ya o eliminarse o revisarse, que se llaman las pruebas nacionales. Comenzaron hoy, de hecho, las pruebas nacionales. Por eso lo estamos mencionando. Más de 114,000 estudiantes del nivel ese medio adefesio, y también de adultos. Ese adefesio, o lo arreglan o lo quitan. Dicen los niños, esa clase no me la dieron a mí. Yo vi muchas cosas que yo no sabía nada. Nos vemos mañana, señores.